El cáncer de mama, planes y programas para su prevención y tratamiento. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en todo el mundo y es la segunda causa de muerte en América Latina. El cáncer de mama en Venezuela ocupa el primer lugar en incidencia y el primer lugar en mortalidad. La Dirección Nacional de Oncología del Ministerio del Poder Popular para la Salud, dentro de sus objetivos generales, es reducir la incidencia y mortalidad por este tipo de cáncer, garantizando un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno, un buen seguimiento y una rehabilitación adecuada en este tipo de pacientes. La ruta integral de atención de salud en la población de riesgo con patología mamaria se inicia en la red de atención comunal. En esta red de atención comunal debemos hacer énfasis en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud que debe estar a cargo del equipo básico de salud. En ese espacio debemos hacer una excelente promoción de modos y condiciones de vida saludables para el control de factores de riesgo o protectores relacionados con el desarrollo del cáncer de mama. Igualmente debemos promocionar el autoexamen de la mama y la identificación de señales de alarma para este tipo de cáncer. Posterior a la identificación de las señales de alarma, debemos canalizar a esta paciente al consultorio popular de la ASI correspondiente y en el ASI correspondiente el médico que está allí debe identificar el riesgo y debe hacer un examen físico completo de la persona y haciendo énfasis en el examen físico de la mama. Si esa paciente es una mujer menor de 35 años sin factores de riesgo y el examen físico es normal, debemos decirle a esa paciente orientarla hacia el autoexamen de la mama que debe ser realizado de manera mensual y después de la menstruación. Si tenemos una mujer menor de 35 años con factores de riesgo y el examen físico es anormal, debemos solicitar la ecografía mamaria y si en esa ecografía mamaria nosotros conseguimos un quiste simple mayor de 1 centímetro, debemos hacer control en 6 meses con un nuevo cosonograma mamario. Si la ecografía mamaria nos revela un nódulo sólido, pero ese nódulo sólido tiene signos ecográficos de benignidad, esa paciente debe ir al autoexamen de la mama mensual y hacer un nuevo eco mamario dentro de 1 año. Si los signos son de malignidad, debemos derivar a esa paciente a la consulta de patología mamaria en la red de atención ambulatoria especializada. Ahora bien, si la mujer es mayor de 35 años y tenemos un examen físico normal, nosotros debemos orientar a esa paciente hacia el autoexamen de la mama, pero debemos solicitar un eco mamario y una mamografía. Si el eco mamario nos revela una presencia de quiste o en la mamografía nos dan signos de Virat 1 y 2, que son signos ecográficos de benignidad, nosotros podemos decir, orientar a esa madre, a esa mujer, al autoexamen de la mama. Si la ecografía presenta quistes o en la mamografía hay Virat 3, 4 o 5, debemos derivar a esa paciente a la red de atención ambulatoria especializada, a la consulta de patología mamaria. Si el examen físico de esta paciente es anormal y si nosotros conseguimos en la ecografía un quiste o en la mamografía un Virat 1 o 2, debemos orientar a esa paciente hacia el autoexamen de la mama y control anual con ecografía y mamografía. La red de atención ambulatoria especializada es allí, en ese espacio, donde debemos hacer toma de biopsia por un profesional de la patología mamaria en la red. La biopsia puede ser por TrueCook o una punción con aguja fina. Si ese reporte de esa biopsia, de ese nódulo, nos da negativa para malignidad, nosotros debemos
referir a esa paciente a la red hospitalaria y debe ser evaluada por cirugía oncológica para decidir la conducta quirúrgica. Si el cirujano oncólogo considera que no hay criterio para la conducta quirúrgica, ese paciente debe tener una evaluación continua anual en los centros de mastología. Si la paciente tiene criterios para conducta quirúrgica, por supuesto, tiene que ir a una cirugía y esa cirugía va a depender del criterio del médico oncólogo. Si el reporte de la biopsia es positiva para malignidad, nosotros debemos orientar a esa paciente para realizar estudios de inmunohistoquímica y estudios de ER2, FISH y receptores hormonales, porque de allí nos va a ayudar a hacer el tratamiento dirigido hacia esa paciente. Ese paciente debe ser referido a la red hospitalaria, debe ser evaluado por oncología médica y solicitar estudios de imágenes. Posteriores a esos estudios que se hayan realizado, debemos indicar pues en la quimioterapia neoadyuvante, que es una quimioterapia que se hace antes de la cirugía oncológica con la idea de reducir el volumen tumoral. Si la cirugía posterior a la cirugía oncológica, el paciente debe recibir terapia adyuvante, puede recibir terapia dirigida, hormonoterapia y por supuesto la radioterapia. Posterior a haber terminado todo este tratamiento, esa paciente debe seguir un control de seguimiento durante el primer año, cada 2 o cada 3 meses, con evaluación de estudio de acuerdo al criterio del médico tratante e ir a la consulta de rehabilitación que tiene que ver con la parte de la psico-oncología. ¿Cuáles son los requerimientos para cumplir ruta integral de la atención en salud en la población de riesgo con patología mamaria? En el primer espacio, que es la parte de promoción en salud, debemos hacer campañas de educación masivas para la prevención de patología mamaria. Por supuesto, haciendo énfasis en los factores de riesgo, en los factores protectores. Los responsables de esta campaña de educación es el equipo básico de salud y los medios de comunicación. En ese espacio de la red de atención comunal, nosotros debemos hacer un buen examen físico, debemos solicitar los estudios y referencias a la red de ambulatorio especializada, si es el caso, y por supuesto los responsables en este espacio son los médicos. Requerimientos para cumplir la ruta integral de atención para la población en riesgo o con diagnóstico de cáncer de mama en la red ambulatoria especializada. Allí deben existir unidades de patología mamaria que deben contar con ecógrafos, mamógrafos, debe contar con quirófanos ambulatorios equipados, debe contar con anatomía patológica y los responsables son médicos especialistas, bioanalistas y técnicos en imágenes. Para cumplir la ruta integral en la red de atención hospitalaria, esos hospitales deben contar con servicios de patología mamaria que deben tener quirófanos equipados, anatomía patológica, laboratorios, bancos de sangre, estudios de imágenes que deben ser ecografías, mamografías, tomógrafos, resonadores magnéticos y radiología. Equipos de alta tecnología como aceleradores lineales, tomógrafos simuladores, braquiterapia, gamma cámara, cobalto, radioterapia intraoperatoria. Contar con medicamentos antineoplásicos, opioides y no opioides. Estudios especializados que deben realizarse como la inmunohistoquímica, la biología molecular, los estudios genéticos y por supuesto médicos especialistas son los encargados de esta atención hospitalaria, bioanalistas, hemoterapistas y técnicos especializados en las diferentes áreas. El Ministerio del Poder Popular para la Salud actualmente está en una estrategia de la recuperación de los aceleradores lineales, tomógrafos simuladores, braquiterapia, de todo el parque tecnológico que se encuentra en los estados donde se dispensa atención oncológica.
Igualmente, estamos llegando a la vanguardia, como son los estudios de biología molecular en el Instituto, en el Complejo Hemato-Oncológico del Llanito y en el Hospital Universitario de Caracas, pronto a inaugurarse el laboratorio de genoma molecular. Muchas gracias.